A todos nos parece fascinante la forma en que los medios reciben sus mensajes y cómo establecen comunicaciones con el más allá. Sin embargo, a la mayoría de nosotros también nos parece que esas habilidades están muy distantes, muy lejos de nuestras capacidades. ¿Y si te dijera que no? Si te dijera que tú recibes mensajes en sueños y que solo debes aprender a descifrarlos. ¿Cómo hacerlos? Bueno, quédate conmigo y vamos a averiguarlo. Todos recibimos mensajes de nuestros guías, de nuestros familiares que ya partieron en sueños. Todos. La gran mayoría solo ve en esos sueños el anhelo de ver a ese ser que ya partió o a veces una historia sin sentido que no comprende, dependiendo de qué tanto recuerden de esos sueños y definitivamente del nivel de conciencia que se tenga. Qué tanto estás despierto y qué tanto estás atento a tu realidad espiritual. Entre más nos adentramos al mundo espiritual, entre más nos vamos haciendo conscientes de nuestra realidad como espíritus, también vamos teniendo más memoria de lo que vivimos, de lo que estamos viendo como espíritus, como seres energéticos, ¿no? Al desprendernos del cuerpo cuando se da este fenómeno que sale el espíritu del cuerpo y que ya hemos hablado muchas veces de ello, de que el espíritu se eleva, de que el espíritu viaja mientras el cuerpo reposa, vive experiencias, toma clases, se reencuentra con personas, vive esos reencuentros y recibe mensajes de sus guías, mensajes de amigos espirituales. Cuando yo suelo platicar esto con las personas de que se reciben mensajes en los sueños, pues luego la gente se hace como una idea muy concreta de ese asunto y que esa idea que yo misma tenía hace años, hace tiempo, creía que era a modo de una secretaria que toma nota, ¿no? Nota perfecta, un mensaje súper claro, escrito, detallado, palabra por palabra, bien estructurado, y la verdad no es así. No es así en la mayoría de los casos, a menos de que seas un medium psicógrafo como Divaldo, como Chico, como muchos otros, pues ellos sí tienen esa capacidad de recibir todo en esa forma tan estructurada y tan fluida. El resto de nosotros los mortales, pues no suele ser así. Y eso, pensar que las comunicaciones con mis guías espirituales eran así, de esa forma tan estructurada, pues me inducía a error, me hacía pensar que las comunicaciones que yo recibía eran imaginaciones, eran maquinaciones, construcciones de mi cerebro, porque no tenía el mensaje tan claro, porque solo eran imágenes o frases inconexas, como un rompecabezas que había que armar, pero que siempre sentía esa necesidad de hacerlo, sentía que había una importancia en hacerlo, y eso es un punto clave, que no son imágenes nada más así sueltas pero sin significado, sino que tú sientes internamente que algo te quieren decir. Y eso a mí me hacía sentir en aquel momento que mi comunicación no era real, por la exigencia que tenía, por el perfeccionamiento de querer tener todo así perfectamente claro, ¿no? Me parecía que eran inventos de mi mente. Hasta que, bueno, poco a poco fui dándome cuenta de que no era así, que en realidad eran mensajes y que la comunicación era real. Yo les he contado ya ese proceso en el libro del Lirio en el Pantano, ahí explico bien cómo pasa ese proceso. Y cada quien vive su propia historia y vive su propio proceso de manera diferente, pero todos llegamos al punto en el que nos convencemos y empezamos a creer en nosotros mismos y a creer en lo que estamos recibiendo. Dentro de la literatura espírita que hemos estado revisando a lo largo del tiempo aquí en este canal, nos han dado grandes ejemplos de este tipo de comunicaciones. Nos cuentan, por ejemplo, cómo espíritus se encuentran con sus familiares durante el desprendimiento del sueño y batallan, sufren mucho para darles este mensaje, porque cuando tú te desprendes del cuerpo vas con el nivel de conciencia que has logrado, que el nivel de conciencia real que tienes, y no todos estamos muy esclarecidos. A veces subimos y estamos como adormecidos, como dormidos, como sonámbulos. No todos, aclarando, pero sí, la mayoría estamos todavía pues no tan despabilados, ¿no? En el estado astral, y entonces ellos batallan para
explicarnos algo, a veces algo sencillo, pero nos dicen muchas palabras, dicen, es que no se va a acordar. La comunicación es muy difícil. Imagínate que están ahí tus familiares que ya partieron, que están allá, y que están ahí tratando de comunicarte algo, pero dicen, definitivamente a se le va a olvidar todo cuando despierte. Y te lo repiten una y otra vez y te hacen repetirlo a ti. Yo me he descubierto a veces durante mi ciclo de dormir en toda la noche, repitiendo el sueño que tuve, repitiéndolo una y otra vez, para generar memoria física en mi cerebro y que no se me olvide al despertar. Entonces yo sé que cuando he pasado la noche repitiendo y repitiendo ese sueño y recordándolo es porque hay un mensaje importante. Definitivamente esa es una pauta para mí de que el mensaje es realmente importante y que debo hacer un esfuerzo para recordar. Entonces ya a veces cuando despierto digo, ¿por qué esto? Pero no me acuerdo exactamente de que me pongo a meditar. Y en la meditación traigo de nuevo esas imágenes, esas emociones, esos sentimientos y empiezo a descifrar lo que me querían decir, ¿no? Pero cuando se está dando esta comunicación con los guías, con los familiares, ellos utilizan un truco para que se quede grabado en ti. Más que las palabras, no es tanto así como que palabra por palabra te lo digan, lo hacen proyectando imágenes a tu mente, colocan las imágenes, las escenas en tu mente asociadas a este mensaje que te están dando. Sí, a manera como de un rompecabezas, de adivínelo con imágenes. Cosas que tengan significado para ti, cosas que tú puedas descifrar y que ellos saben que tú lo vas a hacer porque fue para ti. Por eso les digo, cuando me preguntan sobre el significado de sus sueños, les digo que ese sueño pues fue diseñado exclusivamente para que tú lo interpretes con tu propio lenguaje, porque tú eres el mayor experto en ti. Entonces, internamente tú sabes y debes saber su significado. Esas imágenes que nos ponen allí en la mente para darnos el mensaje suelen estar asociadas a sentimientos o a emociones. Así que, como les digo, la meditación es un buen ejercicio, porque cuando te acuerdas de que tuviste un sueño lúcido y traes a la meditación esas imágenes que se te quedaron grabadas, pues entonces las asocias a una emoción. ¿Qué te hace sentir? Me soñé, no sé, en la playa y me soñé muy tranquila y recuerdo que veía las olas ir y venir y que las olas no sé, se acompasaban con mi respiración. Entonces vas sacando más, vas tirando del hilito, vas viendo qué emociones, qué sentimientos te despiertan, los colores, los sonidos, a veces olores. Desmenuzas todo y lo vas acomodando para decodificar este mensaje, para descifrarlo. Y así vas adquiriendo práctica y vas adquiriendo experiencia para hacerlo cada vez de forma pues más, no diremos que sencilla, pero pues sí un poquito más rápido, ¿no? Porque sí nos cuesta trabajo a veces descifrar esos mensajes, no tenemos suficiente práctica. No es sencillo porque es que nuestra mente siempre está allí interfiriendo, ¿no? La mente siempre está cuestionando, ¿será? ¿No será? ¿Estoy loco? ¿Qué estoy haciendo? Y eso a todos nos pasa, todos nos preguntamos. Sin más, en la semana pasada yo recibí un mensaje para mi esposo y dudaba yo en decirle. Aparte porque si te dan un mensaje para una persona y son cosas delicadas del carácter de la persona, de cosas que le recomiendan trabajar, pues de repente no vaya a creer la otra persona que lo estás diciendo tú de tu cosecha, que es un juicio tuyo y que tú estás opinando y que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces hay que tener así el tacto para decir las cosas y decir, ¿sabes qué? Creo que recibí, así se lo dije, yo recibí este mensaje, es de tus guías, no sé si te hace sentido, ellos lo dicen así siento que lo están manifestando, si te hace sentido en tu vida, pues bueno, y si no, pues no pasa nada, deséchalo. Si no te hace sentido, pues no. Sí tuve que analizar, yo en mi caso personal, un buen rato para decidirme a dar ese mensaje y cómo darlo. Y cómo darlo de manera que no lastime a la otra persona, que no se vea como que es un juicio mío y explicar, y tuve que explicar toda esta cuestión, ¿verdad? Decir, bueno, mira, no es el mensaje claramente así como tú imaginarías escrito y esto y lo otro, es una serie de imágenes con unos sentimientos asociados, vi esto y esto, y yo creo
que quieren decirte esto y esto y esto, y que tienes que hacer estos ajustes a tu vida porque la energía se te está fugando por aquí y por allá, y si tú haces esas pequeñas correcciones, pues te va a ir mejor, ¿no? Eso es lo que yo siento en mi interpretación y te lo digo, ¿no? Y todo salió bien. Pero pues ya es como que la experiencia de analizar y de saber cómo decir de la manera que le ocasiones un bien a esa persona y que le ayudes a esa persona, no de que le entorpezcas el camino. Pero la mente siempre va a estar ahí también cuestionándote y poniéndote barreras, pero está bien que la mente está bien. A mí me gusta que la mente me cuestione, me haga ser más rigurosa y verificar que en efecto sea un mensaje auténtico que están dando los guías y que no sea precisamente mi mente metiendo juicio y opinando, ¿no? Me gusta a mí que la mente me ponga esos retos porque digo, a ver, vamos a verificar, vamos a esto, vamos al otro, y cada quien en su experiencia va a ir encontrando estas pautas para verificar eso. Por lo general, estos mensajes llegan o estando dormido o estando en somnolencia, en estado de que ya vas a dormir. Para la gente común, les digo, para los simples mortales como nosotros, a mí eso es lo que me sucede. Rara vez me llegan mensajes así despierta, en plena conciencia. Rara vez sí suele pasar a veces cuando estás haciendo cualquier cosa y de repente casi escuchas una palabra, una frase, casi una idea que es tan persistente y tan fuerte que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, que dices, ¿por qué me acordé de esta persona en este momento? Y la ves haciendo tal o cual cosa. Dices, se me hace que esa persona está pasando por esto. O algo, ¿no? Que sea realmente muy fuerte. Eso también sucede, pero también con la experiencia vas a ir aprendiendo a distinguir esos momentos cuando sí son esos mensajes o alguien que te quiere comunicar algo y que no sean pensamientos intrusivos. Digo, cada quien va encontrando las pautas para verificarse a sí mismo, para no caer en decir cosas que no estés seguro que sean, ¿no? Es un proceso que vamos viviendo, pero es cuestión de que te decidas a ponerlo a trabajar, a ponerte a ver qué hay en tu mente, qué vas recordando de tus sueños y cómo puedes interpretar esos mensajes, ¿no? En la doctrina espírita se nos habla de esto justo en el libro de los espíritus, en el capítulo 8 de Emancipación del Alma, del cual ya les he hablado en otros videos. Nos dice, a causa del dormir, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus. Eso hace que los espíritus superiores consientan sin demasiado rechazo en encarnar entre vosotros. Dios ha querido que mientras dura su contacto con el vicio, puedan dirigirse a la fuente del bien en busca de fuerzas para no flaquear ellos mismos, dado que han ido a la tierra con el fin de instruir a los demás. O sea que cuando duermes y el espíritu se desprende, dice, es como una puerta que Dios les ha abierto para estar en contacto con el mundo espiritual. Es una puerta que te ha abierto Dios hacia tus amigos en el cielo. Es el recreo posterior al trabajo, en tanto aguardan la gran liberación, la liberación final que habrá de restituirlos a su verdadero medio. O sea, es como tomar fuerza, ¿no? Y vives la vida aquí trabajando en esta escuela y llega el recreo cuando tu espíritu se desprende y vas a agarrar fuerza ya al mundo espiritual. Nos dice, el sueño es el recuerdo de lo que vuestro espíritu vio durante el dormir. Sin embargo, observad que no siempre soñáis porque no siempre recordáis lo que habéis visto o todo lo que habéis visto. Vuestra alma no alcanzó su pleno desarrollo. A menudo solo conserváis el recuerdo de la turbación que acompaña vuestra partida o vuestro retorno, al que se suma el recuerdo de lo que habéis hecho o de lo que os preocupa en el estado de vigilia. De lo contrario, ¿cómo explicarías esos sueños absurdos que experimentan tanto los más sabios como los más simples? Por su parte, los espíritus malos se sirven también de los sueños para atormentar a las almas débiles y pusilánimes, o sea, qué abusados, ¿no? Listos, aquí hay una advertencia que nos están diciendo, los espíritus malos que están ahí queriéndose alimentar de nuestra energía, pues también están listos
para ver cuándo salimos, y como nosotros salimos con tan poca conciencia, tan inconscientes de lo que estamos haciendo, adormilados, pues se aprovechan para asustarnos, para tener pesadillas, porque nos llevan a los bajos astrales, y nos queda a veces también esa impresión de cuando salimos, ¿no? Del susto, de que vi algo feo, soñé con algo feo, soñé con un monstruo, no sé, pero hay que ir desarrollando ese criterio de cómo clasificar nuestros sueños, y recordar que un maestro de luz, un guía, un verdadero guía, jamás te va a decir algo que te perturbe, jamás te va a decir algo que quite la paz. Esa es otra de las pautas, ¿no? Dice también en el libro de los espíritus: por lo demás, dentro de poco veréis desarrollarse otra especie de sueños tan antigua como la que vosotros conocéis, pero a la que ignoráis, los sueños de Juana de Arco, de Jacob, de los profetas judíos y de algunos adivinos hindúes. Dichos sueños son el recuerdo de lo que experimentó el alma completamente desprendida del cuerpo, el recuerdo de esa segunda vida de la que os hablé hace un momento. O sea que cuando logremos estar plenamente conscientes dentro de esos desprendimientos, nuestro nivel de memoria va a ser perfecto. Vas a recordar absolutamente todo: con quién estuve, cómo fue, cómo llegué. Me voy a poder mover a voluntad, y vas a tener es maravilloso ese control, ese autocontrol de ti mismo y de tu espíritu. Pero definitivamente pues es un trabajo monumental, ¿no?, que hay que hacer con uno mismo. Nos dice: procurad distinguir bien esas dos especies entre los dos tipos de sueños. De otro modo incurriráis en contradicciones y errores que serían funestos para vuestra fe. O sea que unos son esos sueños perturbadores por nuestro estado de conciencia, y otros son los sueños lúcidos. Para mí, les digo que es fácil distinguir, porque mis sueños lúcidos pues son a colores y los otros no. Pero cada quien tiene que ir identificando este tipo de sueños. Los lúcidos, les digo, yo los veo a colores, a veces hay hasta olores, hasta sensaciones, sientes. Yo sentía lo que sentía un árbol, lo que sentía el césped, lo que sentía el agua del río. O sea, puedes sentir las emociones de las cosas y los colores maravillosos. Pero cada quien, les digo, cada quien tiene un proceso diferente y tiene que ir identificando sus propias pautas. Más del libro de los espíritus. En este apartado, la pregunta 408 nos dice: a veces nos parece escuchar dentro de nosotros mismos palabras pronunciadas con claridad y que no tienen relación alguna con lo que nos preocupa. ¿A qué se debe esto? Lo que les decía, estás haciendo una cosa y de repente algo, una idea, una frase, algo se mete dentro de ti. ¿A qué se debe esto? Respuesta: dice sí. E incluso frases enteras, sobre todo cuando los sentidos comienzan a entorpecerse. A veces se trata del débil eco de un espíritu que quiere comunicarse contigo. Van y depositan la idea en ti, y tú estás bien metido en lo que estás haciendo, distraído, casi letargado, y llega. Cuando la mente está distraída, llega y entra este mensaje, ¿no? Hay que aprender a identificar eso. Pregunta 409 dice: a menudo, en un estado que no llega a ser aún el de somnolencia, cuando tenemos los ojos cerrados, vemos imágenes claras, figuras cuyos más pequeños detalles captamos. ¿Es el efecto de una visión o es el efecto de la imaginación? Respuesta: cuando el cuerpo se encuentra entorpecido, el espíritu intenta romper su cadena, se traslada y ve. Si estuviera dormido por completo, sería un sueño. O sea, imágenes que recibimos al estar en somnolencia, como les digo, de repente de alguna persona, de algún lugar. Ay, ¿por qué vi esto? Ay, ¿por qué vi otro? Son intentos de alguien de comunicarnos algo, o de que el espíritu igual trata de liberarse, va, viaja y ve algo y regresa, pero no alcanzaste a quedarte dormido, ¿no? Pregunta 410. A veces tenemos durante el dormir o la somnolencia ideas que parecen muy buenas y que pese a los esfuerzos que hacemos para recordarlas, se borran de la memoria. ¿De dónde proceden esas ideas? Que sí, que dices, es que yo soñé algo, pero no me puedo acordar. ¿Por qué no me puedo acordar si era algo tan importante? Respuesta: son el resultado de la libertad del espíritu, que se emancipa y goza de más facultades en ese momento. También suelen ser consejos que dan otros espíritus. Y nos recordamos, pues por eso, porque por el nivel de conciencia, que no somos todavía tan conscientes al desprendernos del espíritu. Pregunta 910A.
¿De qué sirven esas ideas o esos consejos puesto que perdemos su recuerdo y no podemos aprovecharlos? Respuesta: a veces esas ideas pertenecen más al mundo de los espíritus que al corporal. No obstante, lo más frecuente es que si el cuerpo olvida, el espíritu recuerda y la idea vuelve en el momento oportuno como una inspiración momentánea. Qué maravilloso, ¿no? Porque sí, les digo, a veces no te acuerdas de nada y de repente es que yo soñé y a veces un pequeño detalle de la vida, una frase, una imagen, ¡pum!, te detona el recuerdo. Ya recordé esto, estuve trabajando con tal persona, estuve con esto, platicamos esto y lo otro. Eso es maravilloso. Y a veces pues sí estás ahí tranquilo, ¿no? Haciendo tus deberes y te llega ese recuerdo. Y cuando pase así es que algo tienes que analizar, es que ese sueño es importante y algo debes analizar. Y les platico de todo este tema. Les quise hablar porque tuve un sueño muy importante esta semana. Importante para mí, creo que así me pareció, con un mensaje hermoso que es para mí y que es para ustedes. Tuve que hacer ese ejercicio de analizar imágenes y emociones, sentimientos para descifrar, porque sí hay que verificar, ¿no? Me autoverifico a mí misma, digo, a ver, ¿qué vi? ¿Cómo lo vi? ¿Qué emociones me provocó? Mis pistas, les paso mis pistas, mi rompecabezas mental. Yo lo que vi fue la imagen de un campo de trigo dorado listo para la cosecha. Un hombre con túnica y sandalias que caminaba abriéndose paso entre las espigas y dejando huellas en el camino. Mis emociones: alegría, paz. Al ver el trigo que se movía con el viento, sentía yo mucha felicidad, y hace una felicidad como que ansiosa, como que emocionante. Y mi sentir era de sé quién es ese personaje. Yo sabía quién era ese personaje que caminaba con su túnica por ese campo de trigo. Yo sé quién era él y adivino que ustedes saben también quién es. ¿Ya lo descifraron? Bueno, obviamente, el gran Maestro Jesús, el mensaje. Todo aquel que siga mis pasos es ya el trigo de Dios, listo para ser cosechado. Ese es el mensaje que yo con todo mi corazón sentí, avalé, analicé, estudié, y ese es el mensaje que yo sentí, que tenía ese sueño y que quería compartirles a ustedes. Todo aquel que siga los pasos del Maestro Jesús es ya el trigo de Dios listo para ser cosechado. El trigo de Dios, el que se separa de la cizaña, la buena semilla que germinó. Ese era el mensaje y me quedó tan fuertemente la impresión de ese sueño que hasta tengo el impulso de hacer una pintura. Voy a hacer una pintura, voy a plasmar este recuerdo de su pie con su sandalia levantando así, dejando la huella y el trigo a un lado, que es maravilloso. Lo voy a plasmar en una pintura porque me dejó muy impresionada, con muchas emociones. Y también venía otro mensaje para mí, porque justo estaba pensando en qué siguiente libro les voy a leer, que voy a leer y voy a resumir cuál sigue, ¿no? En la lista, que tengo muchos ahí en la lista. Entonces esto me hace referencia precisamente a este libro, El trigo de Dios, de Amalia Rodríguez y de Divaldo Franco, que se llama El trigo de Dios, y que ya lo estaremos resumiendo pronto en otro video. Así que, bueno, tenemos tarea, hay que analizar nuestros sueños, hay que ver qué nos comunican los guías y sobre todo hay que aplicarlo a nuestra vida, porque si hay una comunicación es por algo que tenemos que hacer, que ellos nos quieren encaminar por el buen camino, por el camino correcto. Así que ahí queda la tarea, ahí queda ese pendiente, ¿no? Para todos. Gracias por su atención, gracias a todos como siempre, un saludo cordial y nos vemos hasta la próxima.